Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estamos conociendo toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. En concreto ya estamos en esta saga donde estamos conociendo todas sus cremas faciales. Las estamos viendo por las diferentes líneas que podemos encontrar en Mercadona. La línea Hidrata, la línea de Regen Skin, algunos cosméticos de esta gama de cremas que tienen solamente un producto, por ejemplo la crema para pieles sensibles, la crema de Sisvela, y ahora estamos conociendo la línea de Prevent Age Skin. En el vídeo pasado conocimos la crema que tenía Green Caviar, este alga con unas propiedades muy interesantes, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de esta crema también de la línea Prevent Age Skin, que nos viene indicado en el etiquetado que es para estas primeras arrugas. Así que vamos a conocer bien en profundidad beneficios, activos, propiedades, realmente si por su precio vale la pena, y lo más importante, hacia qué tipo de piel va orientado, y conocer estos pequeños matices y diferencias entre todas estas cremas que estamos viendo antiarrugas que podemos encontrar en Mercadona, para que consigamos diferenciarlas bien y por supuesto, y lo más importante, que acertemos con nuestra decisión. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Como estáis viendo, en Mercadona podemos encontrar muchísimas cremas faciales, y es que a veces puede ser un poco complicado saber cuál elegir según nuestras necesidades y nuestro tipo de piel, especialmente porque hay muchas orientadas para las arrugas. Es cierto que algunas de ellas que veremos posteriormente van orientadas a otro tipo de necesidades, pero en este caso todas las que estamos viendo últimamente, las más recientes, están todas orientadas para las arrugas. Pero como estamos viendo poco a poco, cada una de ellas tiene estos pequeños matices y diferencias que van a ser clave para que sepamos cuál escoger según si nuestra piel es mucho más madura y si tiene otras necesidades. Por supuesto, y aunque esto es muchísima información, no os olvidéis que al final de toda esta saga, de todos los análisis individuales, habrá un vídeo con la comparativa completa de todas las cremas que podemos encontrar en Mercadona y cómo poder utilizarlas en nuestra rutina de día y de noche según nuestro tipo de piel. Así que con todo esto vamos a conocer en profundidad esta crema de esta línea para poder cerrar estos dos productos, y vamos a ver qué puede ofrecernos y las diferencias con respecto a las anteriores. Lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos al etiquetado de esta crema es que nos dice que esta crema nos va a ayudar a proteger frente a los efectos del estrés ambiental en nuestra piel gracias a algunos de los activos que contiene. También nos dice, por supuesto, que va a tener este efecto antiedad gracias a que contiene retinal, y también que nos va a ayudar a aportar hidratación y protección a nuestra piel. Aunque aquí puede que no veamos estas primeras diferencias con respecto a las anteriores, va a ser a continuación, cuando veamos el tipo de piel y los activos, donde vamos a ver esta diferencia crucial con respecto a todas las cremas que hemos visto anteriormente antiarrugas. Y es que cuando vamos al tipo de piel, nos dice que se puede utilizar en piel normal y mixta, y aunque es cierto que he comentado anteriormente que muchas de las cremas se pueden utilizar en algunos tipos de piel mixta, pero están más orientadas a pieles normales, secas, a muy secas, esta parte de pieles mixtas va a ser muy importante. Cuando vayamos al listado de ingredientes vamos a ver un ingrediente que lo va a hacer clave para diferenciarlo de todas las anteriores. Esta crema de Prevent Age Skin, que viene indicado que sería como para intentar combatir estas primeras arrugas, y esto va a ser muy importante, la podemos utilizar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche, y simplemente recordaros el orden en el que tenemos que aplicar nuestros cosméticos en nuestra rutina. Empezaríamos siempre con nuestra limpieza, a continuación nuestro tónico, luego nuestro serum y por último nuestra crema. Por supuesto, recordaros que en nuestra rutina de día muy importante incluir siempre el protector solar siempre que vayamos a estar expuestos a la radiación ultravioleta. Pues bien, con toda esta información nos vamos a ir al listado de ingredientes, que tiene 35 ingredientes en total. Por supuesto, no me voy a detener en todos ellos, únicamente vamos a buscar estos ingredientes diferenciadores con todo lo que hemos visto anteriormente, ingredientes que nos puedan aportar unas propiedades más interesantes y sobre todo, y lo más importante, porque esta crema
puede ir más orientada a estas primeras arrugas en comparación con las anteriores. Pues bien, empezaríamos en el número 2 con el aloe vera, que como ya sabemos es un hidratante, antiinflamatorio y calmante, entre muchas otras propiedades muy interesantes. Ideal haberlo encontrado ya en el número 2 del listado de ingredientes, estando bastante arriba en una buena proporción. Del número 2 pasamos al número 9, donde encontramos el activo clave diferenciador que hace que esta crema pueda adaptarse mejor a aquellas pieles mixtas, y es que encontramos el almidón de arroz, ideal seborregulador, ideal para aquellas pieles mixtas, nos puede aportar justamente este efecto más matificante, muy importante porque lo encontramos ya en el número 9 por encima de otros activos que todavía no hemos visto, hacia los que va orientado también este tipo de crema. Por ejemplo, no hemos encontrado todavía ningún activo antiedad, antiarrugas, estamos encontrando muy por encima este activo. Eso sí, únicamente resaltar que de este número 2 hasta el número 9 lo que encontramos fundamentalmente son humectantes, hidratantes y también emolientes, suavizantes en nuestra piel. A continuación de este almidón de arroz encontramos el extracto de romero, fundamentalmente actuando como antioxidante, y es a continuación donde encontramos el retinal, uno de los activos estrella destacado en el etiquetado. Es mejor tolerado que el retinol y nos puede ayudar también a combatir las arrugas, a mejorar la textura de nuestra piel, también puede ayudarnos a mejorar las manchas. Es el activo antiedad que podemos resaltar en esta crema, pero lo más importante, por encima tenemos este almidón de arroz. Esto va a ser muy importante porque a continuación vamos a encontrar aceites en esta crema y puede tirarnos para atrás si vemos algún aceite el hecho de que pueda quedar algo pesado en estas pieles mixtas, pero al tener justamente este almidón de arroz por encima vamos a conseguir este equilibrio necesario entre esta hidratación pero también este efecto matificante en nuestra piel. En el número 12 es justo donde encontramos el extracto que venía indicadas sus propiedades en el etiquetado. Esta protección frente al estrés ambiental nos la proporciona justamente este activo. A continuación de este vamos a encontrar diferentes aceites que se encuentran en diferentes números que podemos ver en el listado de ingredientes, como el aceite de oliva, el aceite de argán, el aceite de girasol, el aceite de almendras dulces, aceites que nos van a aportar muchísimas propiedades, también propiedades antioxidantes, nutritivas, pero no tenemos que temer porque no van a dejar nuestro rostro con ningún tipo de brillo, no vamos a sentir que la crema sea pesada, justamente por lo que he comentado, por este almidón de arroz que lo encontramos mucho más arriba en una mayor concentración. Para poder complementar este efecto protector frente al estrés ambiental, también encontramos el extracto de rosa alpina que nos ayuda justamente con esto, además de aportar también propiedades antioxidantes. Por último, resaltar que también encontramos, por ejemplo, la vitamina E, que actuaría como antioxidante, también encontramos el pantenol, también encontramos la alantoína, este activo también que puede aportarnos estas propiedades calmantes, y en general esto sería más o menos lo más interesante que podríamos encontrar en esta fórmula, con estas propiedades que realmente son algo más innovadoras y diferenciadoras con respecto a otras cremas que hemos analizado. Así pues, con toda esta información que ya tenemos, tanto del etiquetado como de su listado de ingredientes, vamos a irnos a conocer el precio, a hacer unas conclusiones, hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y, lo más importante, tipo de piel, si también se podría utilizar en pieles sensibles, si también se podría utilizar en pieles grasas. Vamos a ver un poco estos matices, por supuesto las diferenciaciones, y que si alguna persona se plantea poder utilizar este producto, que acierte sí o sí con su decisión sabiendo toda esta información. Así pues, este producto cuesta 5,50 € por 50 mililitros de capacidad. ¿Qué podemos decir realmente de este producto con toda la información que tenemos? Encontramos únicamente un activo como tal que tenga esta acción antiarrugas, que sería el retinal. Por otro lado, tenemos activos humectantes, hidratantes, emolientes, suavizantes de nuestra piel. Hemos visto activos protectores frente a este estrés ambiental. Hemos visto también algunos activos antioxidantes, muchas combinaciones para potenciar esta sinergia, pero sí que me parece que esta crema está muy bien orientada para lo que viene indicada. Estas primeras arrugas, estas pieles que empiecen a notar un poco estas pequeñas arruguitas, líneas de expresión algo más acentuadas, pero no estamos yéndonos a pieles muy maduras. Estamos viendo que está más orientado a aquellas pieles mixtas, incluso
Pieles que realmente requieran un poquito más de hidratación, pieles algo normales a un poco secas, no sería apta para pieles muy secas, no sería apta para pieles grasas, y ahora iremos viendo un poquito estos matices, pero sí que está muy bien orientada para aquellas personas que empiecen a tener estas primeras arrugas, pero pieles que no sean muy maduras y quieran empezar a ayudar a que su piel, a la que la apariencia de estas pequeñas arrugas, etcétera, se vea mejorada. Así pues, teniendo un poco esta orientación de la crema, se podría utilizar en pieles sensibles. Realmente encontramos varios perfumantes en la fórmula, así que para todas aquellas personas que tengáis pieles especialmente sensibles, mirad bien el listado para que tengáis total tranquilidad de no poder tener ninguna irritación en vuestra piel. Por otro lado, esta crema contiene retinal. Es cierto que desconocemos la concentración, como desconocemos la concentración de todos los activos que aparecen habitualmente en las cremas de Mercadona, así que no podemos realmente cuantificar si en aquellas personas que tengáis las pieles muy sensibles este retinal pudiera ocasionar algún tipo de irritación. Es cierto que el retinal es mejor tolerado que el retinol, pero sí muy importante que tengamos en cuenta siempre que en aquellas pieles más sensibles hagamos una prueba de tolerancia. En este caso, si supiéramos la concentración, sí que podríamos cuantificar un poco el efecto que podría tener en aquellas pieles más sensibles, pero como no lo tenemos, para aquellas personas que tengáis las pieles muy sensibles o con tendencia a irritarse con mucha facilidad, haced siempre una prueba de tolerancia siempre que tengamos este tipo de activos para poder prevenir así cualquier tipo de irritación. ¿Y qué ocurriría con aquellas pieles más grasas? Con aquellas pieles más grasas esta crema puede quedar demasiado rica para su tipo de piel, y es que hemos visto que aunque contiene este almidón de arroz que nos va a ayudar a matificar nuestra piel, es cierto que también contiene aceites. Es una crema muy sedosa, no es tan rica como algunas anteriores que hemos visto en cuanto a textura, pero sí que tiene una textura algo sedosa. Es verdad que es de rápida absorción, pero para aquellas pieles algo más grasas puede quedar algo de brillo en su piel. Así que es importante que tengamos en cuenta que esta crema sí que está más orientada para aquellas pieles mixtas, normales y un poco secas, pero no muy secas, porque no podría aportar toda la hidratación que necesita este tipo de piel y sobre todo esta nutrición. No encontramos mantecas, etcétera. Por lo tanto, en aquellas pieles muy secas puede quedar algo corto. Así pues, para todas aquellas personas que os estéis planteando esta primera crema para poder empezar a cuidar vuestra piel y mejorar un poco estas pequeñas arrugas y líneas de expresión, si queréis utilizar cosmética de Mercadona, puede ser vuestra primera opción para poco a poco ir incluyéndola en vuestra rutina. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais esta crema de Prevent Age Skin, y si la conocíais y la habéis probado, qué tal os ha funcionado. ¿Os están siendo de ayuda todos estos vídeos con estos análisis para conocer más en profundidad todos los ingredientes, beneficios y propiedades que podemos encontrar en todas las cremas de Mercadona? Entiendo que es muchísima información y puede ser algo confuso, puede ser un poco denso estar viendo tantos ingredientes, tantas propiedades. Por eso al final de toda esta saga haré este vídeo recopilatorio con toda la información y con la guía completa, porque entiendo que puede ser demasiado, pero sí que me gusta mucho poder hacer estos análisis individuales para todas aquellas personas que queréis buscar en profundidad el análisis de una de las cremas en concreto, que podáis tener toda esta información. Y bien, hasta aquí una crema más. Hemos cerrado ya la línea de Prevent Age Skin. Poco a poco vamos terminando, cada vez van quedando menos productos, pero estamos aprendiendo muchísimo juntos, así que espero, como siempre, que sea de muchísima utilidad, que os ayude a resolver todas vuestras dudas y sobre todo, y lo más importante, que todas las personas que queréis utilizar cosmética de Mercadona, cuando os enfrentéis a estas largas estanterías llenas de productos y a veces os sintáis algo confundidos y no sepáis cuál escoger, que con toda esta información lo tengáis súper claro y vayáis directos al producto que mejor se adapte a vuestras necesidades. Así que lo único que me queda deciros hasta aquí es daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí siempre apoyándome, dejándome comentarios increíbles. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. También dar la bienvenida a todas aquellas personas que estáis empezando a formar parte de la familia Tiny. Mil gracias. Por supuesto, dejadme en comentarios más vídeos que os gustaría seguir viendo, tanto de supermercados, cosmética de marca, cosmética coreana, japonesa. Dejádmelo todo aquí en comentarios, que me encantaría seguir haciendo más contenido para todos vosotros. Así que muchas gracias de todo corazón, y como ya sabéis, esta saga de vídeos voy a ir subiendo vídeos día sí y día no, así que os veo
pasado mañana con el siguiente análisis de la siguiente crema que podemos encontrar en Mercadona. ¡Hasta luego!